Hola y muy buenos días. El día de hoy veremos lo básico que tienes que saber acerca de circuitos eléctricos y cosas relacionadas a la electricidad que de seguro te interesarán. Para empezar, tenemos que entender qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Un circuito cuenta con tres elementos principales, sin los cuales el circuito no tiene funcionalidad. Estos son el conductor, por el cual circula la corriente, el receptor, que aprovecha el paso de la corriente por él para producir sus efectos, y el generador, que genera la diferencia de cargas entre la entrada y la salida del circuito. Ya hay dos elementos que no son totalmente necesarios en todos los casos, pero que son muy utilizados. Estos son los elementos de protección que protegen a la instalación y a las personas de accidentes, por ejemplo un fusible, y los elementos de maniobra y control, los cuales les permiten abrir, cerrar o modificar el estado de un circuito, por ejemplo un interruptor. Ahora sí, ¿cómo circula la corriente eléctrica por un circuito? Bueno, para explicar este fenómeno, primero hay que recordar cómo está constituido un átomo. Un átomo está constituido por protones positivos y neutrones de carga neutra en el núcleo y por electrones, carga negativa en los orbitales. Bueno, a veces un átomo puede estar cargado positivamente o negativamente por falta o porque tiene electrones de más. Entonces, cuando en los extremos de un conductor, por ejemplo el cobre, tienen de un lado carga negativa, o sea, sobra de electrones, y en el otro extremo carga positiva, o sea, falta de electrones, entonces los electrones son atraídos por los átomos que son carga positiva. Esto se debe a que los átomos buscan estabilizarse y tener carga neutra, o sea, la misma cantidad de electrones que de protones carga positiva. Y así los electrones se mueven por el conductor del lado negativo al positivo, y así circula la corriente eléctrica por un cable. Este movimiento, que es producido por el generador del circuito que crea la diferencia de cargas, se aprovecha en los receptores con diversos fines, como veremos adelante. Ahora, hay tres magnitudes que nos sirven para medir valores de nuestro circuito. Estas están en la ley de Ohm y son la resistencia, simbolizada con el símbolo Ohm, la intensidad representada con la I y el voltaje representado por la V. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, como ya vimos, o sea que indica la fuerza que impulsa la electricidad a través de un cable. La intensidad es la cantidad de carga que pasa por un conductor por una unidad de tiempo. La resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica a través de un conductor. La ley de Ohm nos indica una relación entre estas tres magnitudes. Esto nos puede servir para medir determinados valores en un circuito. Por ejemplo, si en un circuito tenemos un voltaje de 15 voltios y una resistencia de 10 ohm, la intensidad será de 15 dividido 10, o sea 1,5, será el valor de la resistencia. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo de la vida real. Una lámpara incandescente está compuesta por un filamento de tungsteno que cuando circula la corriente eléctrica por él se calienta hasta ponerse rojo-blanco y genera luz. El filamento tiene que estar aislado en un bulbo de vidrio al vacío o con un gas inerte para evitar su oxidación. Igualmente, este tipo de iluminación es muy ineficiente y se están planteando e implementando alternativas más eficientes. A las casas llega la corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Pues como su nombre lo indica, la corriente alterna es alterna porque va alternando entre su valor positivo y negativo, o sea, oscila entre positivo y negativo, al contrario que la corriente continua, que utiliza algunos aparatos que es siempre positiva o siempre negativa. Esto ocurre porque la corriente alterna se genera mediante inducción electromagnética, es decir, cuando un conductor se mueve a través de un campo magnético. Esto se produce en generadores eléctricos como los que se encuentran en las centrales eléctricas, o sea, sería de la siguiente manera. Un imán rotante genera un campo magnético. Un campo magnético interactúa con un bobinado. El movimiento del campo magnético a través del bobinado produce una corriente alterna. También la corriente alterna es muy fácil de transportar por grandes distancias, al contrario de la corriente continua. El voltaje dependerá exclusivamente de qué país seas. Algunos como Argentina, Uruguay o Chile utilizan 220 voltios, en cambio otros como Estados Unidos o Canadá utilizan 120 voltios. Espero que dentro de todo este video te haya servido para aprender algo nuevo y útil que no sabías. Nos vemos en un próximo video. Adiós.